sanar enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué no nos pasa eso? Porque tenemos un corazón lejos de Dios. Un corazón lejos de Dios. Vamos a ver si tenemos un tiempito nada más. Oh, gracias Señor. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Dios. Un corazón que intime con su Dios. Sí, varón, gracias. Dele. Voy a hacer un llamado breve. Breve. Y esto tiene que ser acelerado. Tienes que correr. Hay que hacer ese lado. Arranque y arrebate su bendición. Arrebatar su bendición. Nosotros estamos viviendo tiempos, hermanos, donde tenemos que manifestar la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar de nuestras vidas. Y no podemos dejar que el enemigo tome ventaja. Y yo no puedo sentarme 5, 6, 7 años haciendo lo mismo. No se puede. ¿Y por qué hay gente que vienen después y ya están haciendo cosas y yo sigo ahí sentado? Porque no he alineado mi corazón con los propósitos que Dios tiene para mí. Y para eso tengo que tener intimidad con el Padre. Yo les invito a aquel que quiera alinearse con Dios, pase adelante y quiero orar por usted. Pero pase acelerado. Este es un tiempo que hay que arrebatar la bendición. Hay que arrebatar la bendición. Este es un momento que hay que arrebatar. Pase adelante, Pastor Ramsés, ayúdeme por favor. Ministros, ayúdeme por favor. Tenemos poco tiempo. Pase. Aleluya, gracias Señor. Pase, arrebate la bendición. Necesitamos que el poder de Dios actúe en nosotros. Necesitamos que Marcos 16:15 haga algo, aleluya, con nosotros. Que las personas que yo le hable acepten a Cristo. Que yo pueda tener el poder de sanar a un enfermo, aleluya. Y si alguien está endemoniado, con el poder que actúa en mí, yo puedo echar fuera demonio. También quiero pedir a aquel que no conoce a Cristo, pase adelante, estoy de este lado, quiero orar por usted. Reciba la salvación en esta mañana. Estoy aquí de este lado, el que no conoce a Cristo, quiero orar por usted. El que no conoce a Cristo, usted que nos visita, no se vaya igual. Venga, reciba al Señor en esta mañana y que el poder de Dios actúe en su vida desde hoy. Oh, gracias Dios por este momento. Hay alguien que quiere recibir a Cristo en esta hora. Venga a la presencia del Altísimo y sea bendecido en esta hora. Gracias Señor. Gracias Señor. Oh, reciba la bendición, reciba la bendición. Dios te bendiga. Reciba la bendición. Reciba la bendición, aleluya. Aleluya. Viva Babasaya. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te lo entrego. Gracias Señor, ya me tengo que ir. Aquellos que están atrás, levanten la mano. Hay un poder en la vida de nosotros que tiene que ser explosionado, si la palabra cabe. Usted tiene que subir a otro nivel, al nivel que Dios lo llamó. Ya déjese de esa vida tranquila y cambie a un nivel que Dios lo ha llamado. Viva lo que el Señor ha dicho en su palabra y empiece a sacar demonios.
Empiece a sanar enfermos, aleluya. Empiece ya, empiece ya. Usted tiene un poder, aleluya, que Dios le ha dado y ha declarado en su vida. Pero tiene que vivir una intimidad con el Señor. Su corazón tiene que estar alineado con el Rey. Oh Dios, gracias. Río Babasaya y Baracandara. Alíñese con el Padre. ¡Hey! Padre amado, bendice, Señor, al pueblo. Oh, que entendamos, Señor, aleluya, que necesitamos alinearnos contigo, Dios, aleluya, para ser hombres con el poder que tú nos has dado. Bendice al pueblo reunido. Bendice a los que están en el altar, Señor. Derrama bendición sobre nosotros en esta mañana. Te damos las gracias por esta palabra preciosa en el nombre poderoso de Jesús. Y es en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dios le bendiga ricamente. Aquellos que están en su tiempo con Dios, manténgase ahí, no hay apuro. Lo demás vamos a prepararnos para el tiempo de la enseñanza en esta mañana. Dios le bendiga. Sí, se les recuerda a los presentes que a esta hora inicia la escuela doctrinal, así que pueden ir preparándose para ir a sus lugares, a sus salones, los que tienen salones, a sus puestos. En esta hora inicia la escuela doctrinal para luego continuar con el segundo servicio, el segundo culto a las 11 de la mañana. A esta hora inicia la escuela doctrinal, así que se les pide a todos los que son discípulos que por favor vayan buscando a su maestro y acercándose a sus salones o a sus puestos respectivos. Hay una llave perdida de un vehículo, una llave con un llavero, con un pescadito de colores. Es una llave de un carro. Aquel que ha extraviado una llave con un llavero de un pececito de colores, por favor que se acerque a mí o a alguno de los ujieres para esto.